Soy Mayrel Bueno Rocha, soy ama de casa, esposa, hija y quise dedicarme a la política para poder transformar la vida de muchas mujeres. Mayrel Bueno Rocha, bienvenida. Mayrel, eres ama de casa, politóloga, has sido asesora legislativa, has tenido una coordinación de jefaturas de familia, has estado en la Secretaría de Desarrollo Comunitario y bueno, tienes un taller permanente en el distrito donde has ayudado a más de 4,000 mujeres y hombres a emprender, a capacitarse y activar su economía local. Entonces, nos da muchísimo gusto tenerte en este programa. El OMPRI es tu casa. Y para empezar, quisiéramos saber, existen diferentes tipos de mujeres, las que escriben la historia y la que la lee. ¿Tú qué tipo de mujer eres? A mí sí me queda claro que leer la historia de grandes mujeres que no están en este momento y que dieron la vida por todos nosotros y por nuestros derechos, tienen que estar vigentes. Y eso me tiene que obligar a mí a escribir una historia con todas ustedes. Y de repente, como hay muchos mitos o fobias o etiquetas, platícame, ¿para estar en política necesitas ser político? Mira, hay un principio del Son Politicum, que es el animal político. Y al final de cuentas, creo que todos hacemos política. Gobernamos nuestras casas, administramos nuestras casas, distribuimos el gasto, el desayuno, la comida y la cena. Entonces, no me queda duda que la política es todo lo que haces, desde la educación de tus hijos y de tus hijas, desde la distribución de la economía, desde que sales y haces comunidad, porque tienes que respetar las reglas con todas tus vecinas y con todos tus vecinos. Y sin duda alguna, hacemos política en todo momento, Valeria. Mayrel, yo siento que hay muchas mujeres, imagínate que estoy en la casa, tengo a mis hijos, ahorita estoy agobiada entre que la pandemia, que tengo que hacerme cargo de los niños y el homeschool y el home office, o dejé mi empleo porque no pude trabajar con ambas cosas. ¿Qué les dices a estas mujeres que están en su casa y que en este momento tienen esta carga tan complicada como es ser ama de casa, que además muchas veces no es reconocido, ni siquiera valorado, ni siquiera se imaginan todo lo que es una ama de casa? ¿Qué les puedes decir? ¿Por qué tienen que participar en política? ¿Qué es lo que a ellas les atrae? ¿Cuál sería el beneficio? ¿Para qué deben de participar? Primero que todo, que el hecho de que estemos en casa es el primer trabajo no remunerado. Y que al final de cuentas muchas compañeras, mucha gente admirable dentro del servicio público y el funcionariado, muchas mujeres, han estado pugnando porque tengan seguridad social, porque haya una remuneración y porque las mujeres tenemos que entender que somos las primeras participantes de la política. Primero fue privada, desde la casa, pero después nos dimos cuenta con el internet, con la carencia, con la pandemia, con la mala estrategia también que se ha tenido con respecto de los comercios que han cerrado, que las mujeres desde nuestra casa con un hijo con discapacidad, cuando cuidamos a la mamá y el papá, porque también nosotros a veces nos toca cuidarlo, ¿no? Hasta culturalmente dicen la mujer que cuide a su mami y a su papi, ¿no? Llega un momento en que dices, ¿y cómo le hago? Entonces, definitivamente se empezaron a crear talleres para que el aprendiz de oficio, o sea, carpintería, electricidad, bisutería, gelatina inyectada, cualquier tipo de actividad que pudieras desarrollar desde la casa lo hicieras. Y ahora también las mujeres en el internet, no tanto porque no nos quedara de otra, porque al final las mujeres tenemos esta garra de funcionar de esta forma, activar la economía también desde las plataformas. Claro que las mujeres estamos activas en la política desde nuestra casa y hay que hacerlo saber y que ellas sepan la importancia que tienen en la comunidad y en la política en general, Valeria. Siento que a veces se interpretaría la política como el acto de ir a votar, ¿no? Es que la política es la elección y pues bueno, la verdad es que yo no me siento como muy parte de ese proceso. Pero realmente tú hablas de algo muy interesante que es las redes sociales y la política que hoy hacemos en la casa, ¿no? Exacto. ¿Cómo se nos abrió este panorama donde podemos decir, la política no me gusta, pero a lo mejor no entiendes que estamos haciendo la política? Exacto. Me refiero a que hacemos la política ahorita de que cerraron los negocios o ese mismo publicación que haces en el Facebook para pedir que abran las escuelas, para que no cierren las guarderías. Así es. Cuando compartes algo de información de gobierno que te impacta directamente. Y siento que es uno de los para qué debemos de participar. ¿Cómo se modifica la sociedad cuando las mujeres participamos? ¿Qué pasa en la sociedad cuando estas mujeres entienden el impacto de su participación en la política?
Así es. Fíjate que narrabas algo muy importante. Efectivamente, la política no queda en el voto y en eso se les ha tratado de resumir, tanto a hombres como a mujeres. Y al final de cuentas, tampoco la política es todo lo que han visto como el juego de las sillitas en cuestión de toda esta derivación política de mañas, de cuestiones negativas, que la gente ya está repudiando, porque la política como tal no se utiliza para ponernos en los zapatos de los demás. Cuando la propia mujer desde su casa dice, te voy a enseñar lo que es la política, te voy a enseñar lo que es hacer comunidad, te voy a enseñar lo que son las reglas comunes. Las reglas comunes es, yo llevo a mi hijo a la escuela como tú llevas a tu hija a la escuela. Necesitamos un respeto, necesitamos una calle sin baches, necesitamos que en nuestro mercado haya seguridad, nos están asaltando, necesitamos. ¿Y sabes quiénes son las primeras que activan la política? Las mismas señoras en su calle, en su casa, con las vecinas. Muchas de las veces han dicho, oye, las mujeres no han participado, perdón, toda la historia. Las mujeres hemos estado activas desde la formación incluso del propio ciudadano que son nuestros hijos, y cuando tú te avientas y dices, oye, a mí me están asaltando a la vecina, están asaltando, son las primeras que dan a saber lo que se necesita, las demandas, para poder exigir también nos oferten los gobiernos, las administraciones, lo que necesitamos. Entonces, la mujer en el momento en que entienda el baluarte que es y su participación en el medio político, va a decir, Chihuahua, pues si yo hago política desde que estoy haciendo el desayuno, desde que sé que el huevo cuesta 33 en un lado y en otros valen 22 y en otros me los dan en 45, ¿qué está pasando? Entonces, cuando tú ves tu importancia, es cuando dices, desde siempre he estado haciendo política y la política no es nada más el voto. La participación de la mujer transforma esta parte de la política. Dame una historia de lo que tú has vivido, de cómo una ama de casa estaba a lo mejor en una manera activa, inconsciente, y formó a una parte de operar la política de manera consciente. ¿Y qué logró? Cuéntanos una historia de las que has visto. Fíjate que a mí me tocaba mujeres, para no decir los nombres, que vivían una violencia, una violencia fuertísima, exacerbada, en la cual pendía su vida, ¿no?, de un hilo. Y mis respetos para su pareja, pero al final, cuando nosotros llegábamos a dar los talleres, porque nosotros nunca, Valeria, llegamos a decirles, no te dejes pegar, no te dejes violentar, échale ganas, la expresión de échale ganas, tan hueca, no, llegábamos y decíamos, quien esté activado económicamente, se empodera. La mujer que comprenda que puede moverse por sí misma, se empodera. Llegábamos y el marido mirando desde la ventana así en la cochera, porque les llevamos los talleres a las cocheras, a su acera, a su casa. Y nomás le decía, no te preocupes, de aquí te vas a activar tú también tu economía. Es más, vente. Las historias que se han superado cuando te das cuenta que incluso el propio varón tiene que estar en una formación, en una nueva masculinidad, en donde se comprenda que sufre él y sufre ella, pero sufre más ella, porque históricamente la brecha de desigualdad ha sido hacia las mujeres. Vente, compadre, llégale. Perdón las palabras, pero así es como nos tenemos que manejar, y al final las dos personas se ponen a hacer bisutería, se ponen a hacer, tal vez no son oficios en los cuales podamos tener un local rentado, pero sí me queda claro que puede llegar el dinero a las tortillas, el dinero de la carne, el dinero de la leche, que ese sí no reconoce de gobiernos, ese sí no reconoce de partidos, ese sí no reconoce de pandemias. Tuvimos que comer y tuvimos que sacar para las necesidades. Entonces, cuando tú regresas a esa historia, y en este caso lo voy a decir, es mi amiga Margarita, es mi amiga Lulú, es mi amiga, etcétera, pero te das cuenta que hoy por hoy los dos, su marido y ella, nos dan la mano y nos dicen, ¿sabes qué, Mayrel? ¿Sabes qué, Maripaz? ¿Sabes qué, Carito? ¿Sabes qué, mi Maru? Resulta que ya vendemos juntos la bisutería. Y cada 8 días tenemos pedidos. ¿Y qué crees? Ya estamos exportando a Aguascalientes. Dios, primera historia en la cual el tema de la violencia se erradica porque, ojo, tendemos a erradicarla. Y que finalmente se activan a la economía y también le entran ya la participación para saber que sí son entes importantes y protagonistas para cualquier cambio, Valeria. ¿Cómo nosotros podemos incentivar a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras vecinas? ¿Cómo le hacemos? Fíjate que primero, antes de querer convencer, tenemos que estar convencidos que la gobernante o el gobernante va a salir del hogar.
va a salir de mi casa, va a salir de la tuya, va a salir de la casa de todos los que están aquí en producción. Resulta que hay que entender que ese ciudadano en formación es tu responsabilidad y también tienes que determinar qué ciudadano le vas a dar al mundo, ¿no? ¿Qué ciudadano le vas a dar a la República Mexicana? Para después entender que dicho ciudadano puede pretender entrar al gobierno o a la administración pública y a partir de eso dar servicios, los servicios que necesitaba, los servicios que entendió que estábamos carentes, los servicios cuando vio que su mamá luchaba con las vecinas porque todo mejorara, cuando salía su papá en su carrito y llegaba con la llanta ponchada, ¿y quién lo ayudaba después del bache? Pues nadie. Entonces el ciudadano en formación tiene que ser un ser humano sensible, tiene que ser un ser humano con valores, tiene que ser un ser humano con conductas de comunidad en la cual mamá y papá entendieron que eran parte de la política para modificarla, para cambiarla. Y solo así nosotros, seremos esos formadores de ciudadanía capaces de tener a los próximos ciudadanos como gobernantes. Valeria. ¿Cómo impacta esta participación política de las mujeres a nivel colonia, a nivel barrio? Eso está muy padre. Fíjate que cada barrio tiene un folclore. Es como un mosaico de paisaje, ¿no? Y cuando cada barrio te dice lo que necesita, es un código. Entonces tú dices, ¿cuál es la política pública? ¿Qué es lo que se tiene que aterrizar? ¿A qué tenemos que llegar para llegar al barrio de Cantarranas, para llegar al barrio de Mexicalcingo, para llegar al barrio, de Santa Tere, etcétera? Porque no vivimos lo mismo. Entonces las propias mujeres, que son en su mayoría, tengo que reconocerlo, público querido, resulta que las propias mujeres te dicen qué tiene que aterrizar en su barrio, cómo pinta su barrio, cómo se llama su barrio, su preocupación. Entonces, definitivamente, el barrio, si lo manejamos como barrio, queda claro que nosotros no somos los que vamos a interpretar. Ellas vienen y nos dicen qué es lo que les hace falta y qué es lo que tú tendrías que saber ofertarles, Valeria. Que eso es muy importante en la política, ¿no? Sí. Luego de repente creemos que tú aprendes este discurso y repítelo 300 veces para que se conozca. No, a ver, ellos necesitan ser escuchados, no necesitan escucharte. Exacto. Y al final del día siento que esa es la parte de en general las mujeres, cómo le imprimimos la diferencia, ¿no? Eso. La sensibilidad, el poder escuchar lo que te están diciendo atrás de eso, el que te están hablando con la voz quebrada y dices, híjole, lo que le está pasando es más allá de su discurso, a lo mejor la están violentando, a lo mejor tal. Eso. Platícame, ¿cuál ha sido tu mayor reto para decidir participar en política? Mi mayor reto es que la política no se le distingue como es. La política es hermosa. La política es el bien común. Es lograr para todos y para todas. Y cuando notas que se mancha, que se ensucia, que se estropea, y dices, el ser humano es bendecido de por sí. ¿Cómo puedo yo creer que la política esté manchada y la gente no quiera hablar de la expresión? Entonces, ¿cuál ha sido mi mayor reto? Llegar con la gente cuando estamos saludándonos, y que si una mujer ya se dedica a la política, mal. Tache. Ya entraste mal, ya vas por la izquierda, o sea, ya te saliste del huacal. Entonces, definitivamente el mayor reto es posiblemente que a mi hijo y a mi hija, porque nos pasó una vez una broma en una reunión en que decían, todas las que se dedican a la política y todos los que se dedican a la política roban. Exactamente. Entonces, oyes, su mamá ella. Entonces yo me reí y le dije, vente, unámonos y hagamos las cosas correctamente. Hagamos de lo correcto una buena costumbre. La política es servir, la política es construir y hay que entender que la política la hacemos tú y yo. Mi máximo reto ha sido que mis hijos se enfrenten a que su mamá se dedica a esto y que la gente juzga. ¿Por qué? Por cómo nos ha ido en la política. Los tienes abandonados, ¿no? Exactamente. Oye, Mayre, ¿tú crees que a las mujeres y a los hombres nos juzgan igual cuando hacemos política? No. Yo creo que a las mujeres nos dicen, pero querías andar ahí, ya viste que era difícil, viste que cuesta, no es cualquier cosa. Pero si un error lo comete un hombre, pareciera que es estándar. Es como sí. Parte del show. Sí, es parte del show, pero a una mujer, ¿qué hubo? ¿Ya viste? ¿Verdad que no estaba fácil? Entonces dices, caramba, ¿me tienen que dar permiso, autorización y calificación? ¿O cómo está el asunto? La intención de esto es también a lo mejor poder hablarle a esas mujeres que están ahí y que de repente
podían ver a la mujer en la política como si fueran robots o como si fueran machos con vestido, porque al final eso es lo que nos enseñaron al principio, ¿no? Que las mujeres que hacían política o no podían tener hijos o no podían estar casadas o no tenían un compromiso con su familia. Yo veo en ti una mujer que cumple como con esos roles, si tú quieres, que socialmente nos aventaron o que tenemos que hacer, pero que además haces un trabajo muy eficiente y con mucho corazón con la gente. Entonces, una invitación a esas mujeres que están viendo y que ven una política distinta, a escuchar y a defender. Contigo vemos esa figura de una mamá que hizo algo más por su comodidad y que decide salir de este rol y decir, sigo siendo mamá, sigo siendo esposa y además comparto mi talento y mis dones para que a la gente le vaya mejor. Entonces, te agradezco muchísimo esta parte, Mayra. ¿Algo más que les quieras decir a todas las mujeres que están ahí, que a lo mejor te han conocido, que a partir de convivir contigo tienen una mejor experiencia de la política? ¿Qué les quisieras compartir? Fíjate que, sobre todo agradecer, porque nada se hace solo y nadie se hace sola. Ahorita tú determinabas la masculinización del desarrollo. Pues resulta que las mujeres tenemos que gobernar como mujeres, tenemos que pensar como mujeres, actuar como mujeres, sentir como mujeres. ¿Qué les diría yo a todas? Éntrenle. Tenemos que participar. El 52% somos mujeres. Entonces, ¿quién nos va a representar? ¿Quién va a entendernos? ¿Quién se va a poner en nuestros zapatos, no? Entonces, evidentemente, hombre y mujer como seres humanos tenemos que tener una agenda general, pero necesitamos participar en representación. Entonces, éntrenle, y todas las que han estado en talleres y oficios ya andan en política, Así que, Valeria. Mayra, vamos a hacer un juego de asociación. Te voy a dar palabras. Adelante. Y me vas a decir lo que se te venga a la mente, ¿va? Adelante. Política. Todo. Participación política. Obligatorio. Programas sociales. Transversales. Ciudadanos. Ciudadanía. Mujer en política. Siempre. Mamá en política. Yo. Esposa en política. Todas. Activismo. Constante. Apoyo. Darle seguimiento. Levantar la voz. Siempre. Ser parte de la historia o leerla. Las dos. Y aparte, redactarla. ¿Para qué? Para nosotros, aparte de escribirla con un nuevo código, que es el de ser mujeres, el de entendernos como mujeres, administrar como mujeres, gobernar como mujeres y sentirnos felices aprendiendo a ser mujeres entre las mujeres. Y para los hombres. Y porque entre los hombres ya lo hemos hecho. Oye, hermosa, a ver, te voy a dar unas preguntas, tú tienes 10 dedos, entonces cada una de estas frases es un yo nunca, nunca y un me han dicho o he escuchado. La intención es que marzo estamos en el marco del Día de la Mujer y lejos de felicitarnos, nuestra intención es visibilizar los retos y la lucha que tenemos sobre todo en esta profesión. Entonces, cada uno de ellos que coincida o que hayas vivido o que hayas escuchado, vas a bajar uno de los dedos. Nunca me han acosado. Nunca me han discriminado por ser mujer. Nunca he sentido miedo de salir sola en la noche. Nunca me han hecho un piropo mientras estoy trabajando. Nunca me han intentado coquetear cuando estoy buscando un tema político. Nunca me han dicho que no puedo ser madre y dedicarme a la política. Me han dicho o he escuchado que las mujeres no sirven para hacer política. No va a poder con el cargo porque tiene hijos. Se acostó con alguien y por eso le están ofreciendo un cargo. Seguramente le van a dar la candidatura por su cuerpo. He escuchado todas. Esta es la visibilización de la vida de las mujeres haciendo política. Así es. Pues muchísimas gracias, Mayra. Gracias por esta oportunidad de compartirnos y de conocer la política desde otro punto de vista, desde un punto de vista de una mujer que no
que no le ha sido fácil, que ha sacrificado mucho, pero que también ha compartido mucho y ha cambiado muchísimas vidas. Gracias y esta es tu casa siempre. Valeria, y mi admiración, ¿eh? Una mujer que nos ha dado el ejemplo desde madre, desde esposa, pero sobre todo siendo la gran Valeria. Muchas gracias. Gracias, Mayren. Un saludo a todos.